Buenos días. Vamos a comenzar con lo que sería otro tema de esta primera unidad, que es el ruido. Este es un tema muy extenso, por lo tanto vamos a ver unos cuantos videos, pero pues es un tema muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con lo que es el ruido. Se define el ruido eléctrico como cualquier energía eléctrica indeseable que quede en la banda de paso de una señal, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que nosotros no deseemos que pase en un sistema, eso se considera ruido. Uh-huh. Todo eso tiene que ver con la banda de paso. Ustedes recordarán, hay diagramas como el de Bode, donde básicamente, solamente para entender bien el concepto, tenemos algún tipo de filtrado. Y este de acá, bueno, más bien dicho hasta acá, perdón, esto es la banda de paso. Estamos hablando en frecuencia, ¿sale? Banda de paso. Esto es frecuencia. Y acá tenemos magnitud. Uh-huh. Todo esto, cualquier señal indeseable en esta banda, en la banda de paso, se considera ruido. Si la señal indeseable está en la banda de rechazo, pues no se considera ruido, puesto que se va a atenuar lo suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, en esta diapositiva, en esta imagen, se nota lo que es el ruido. ¿De acuerdo? Si ustedes alcanzan a ver, tenemos una señal senoidal, realmente pura, o bueno, pura, y de repente empieza a haber ruido, todas estas señales indeseables que se monta sobre la señal que nosotros queremos tener, ¿no? Entonces, esta imagen es muy representativo de lo que es el ruido, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuántos tipos de ruido hay? Pues hay un buen, ¿sale? Hacemos dos grandes definiciones de ruido, como ruido correlacionado o ruido interno y ruido no correlacionado, ¿de acuerdo? El ruido correlacionado es todo aquel, perdón, aquí estamos empezando con el ruido externo, vamos a empezar con el no correlacionado, perdón. El ruido externo es cualquiera que se genera fuera del dispositivo circuito. Hay tres causas principales del ruido externo, lo que son el ruido atmosférico, extraterrestre y generados por el hombre, ¿sale? El solar y el cósmico tienen que ver con, bueno, más bien dicho, el ruido extraterrestre se divide en solar y cósmico. En solar y cósmico, que son lo que pasa, por ejemplo, cuando hay explosiones solares en el Sol. Y el cósmico es el que emiten estrellas muy distantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, también tenemos el ruido atmosférico. El ruido atmosférico se origina en perturbaciones eléctricas naturales que se generan dentro de la atmósfera terrestre. Al ruido atmosférico también se le suele llamar electricidad estática. Básicamente, bueno, aquí lo dice muy claramente, es parecido al de bolsitas de frituras de papitas, que se oye con frecuencia en una bocina cuando no tiene señal, ¿no? Si ustedes prenden un estéreo, van a escuchar un pequeño ruidito, algo así, ¿sale? Entonces, ese es el ruido atmosférico. El ruido extraterrestre es aquel ruido que consiste en señales eléctricas que se originan fuera de la atmósfera terrestre y en consecuencia a veces se llama ruido de espacio profundo. Y después tenemos el causado por el hombre. Las fuentes principales de ruido son los mecanismos que producen chispas, como por ejemplo relevadores, o también motores eléctricos, bueno, los conmutadores, los motores eléctricos, los sistemas de encendido automotriz, el equipo generador y conmutador de energía eléctrica y las lámparas fluorescentes, ¿no? Básicamente todos los dispositivos que hemos creado, que se ha creado en la humanidad, pueden ser fuentes de ruido. Uh-huh. El ruido impulsivo se caracteriza por tener picos de gran amplitud y corta duración. También, bueno, ruido impulsivo o ruido de pulso son lo mismo, para que les quede más o menos claro.
Ruido impulsivo, ruido de pulso, es básicamente lo mismo y se caracteriza por tener picos de gran amplitud y corta duración dentro del espectro total del ruido. Como indica el nombre, el ruido impulsivo consiste en ráfagas repentinas de pulsos de forma irregular que por lo general duran entre algunos microsegundos y una fracción de milisegundo, dependiendo de su amplitud y origen. Este ejemplo típico son las soldadoras, una máquina soldadora que funcione con, bueno, de punto, ¿no? Cuando ustedes quieren soldar, colocan un electrodo positivo y colocan un electrodo negativo en la pieza de metal y después unen con un punto el electrodo positivo y el negativo creando un corto, una especie de corto que ayuda a soldar la pieza. Este ruido se considera, o esta acción se considera un ruido de pulso o ruido impulsivo. ¿Cuál otro sigue? Ruido de interferencia. Se produce interferencia eléctrica cuando las señales de información de una fuente producen frecuencias que caen fuera de su ancho de banda asignado e interfieren con otras señales de otra fuente, ¿no? Esto lo explicamos relativamente sencillo. Se me borro la otra. Y lo pueden ver, por ejemplo, una señal senoidal que viaje por la red eléctrica, por ejemplo, y yo le quiera montar información a esta red, ¿no? Lo intentó alguna vez CFE, no sé si todavía sigue ese proyecto de mandar, por ejemplo, internet a través de la red eléctrica, y tú tendrías que montar aquí la señal de información. Ahí disculpen, se supone que son cuadraditos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Es una señal de información. Esto, aunque obviamente es de utilidad, si es de utilidad para el ejemplo que le estoy dando, se consideraría ruido para la señal de 60 Hz. ¿Sale? Se está montando sobre esa señal de paso. Entonces, esto se le considera un ruido de interferencia. ¿Sale? Bueno. Déjenme borro. Empezamos con el ruido no correlacionado, ¿sale? Y por definición ese ruido no correlacionado es aquel que existe, aunque no existan señales en el sistema. ¿Sale? Listo. ¿Cuál sigue ahora? Ruido de disparo. Estamos ahora con los internos. Del ruido no correlacionado, el externo, tendríamos externo y tendríamos el interno, ¿no? Recuerden lo que les dije. Ahorita el ruido no correlacionado es aquel en el cual existe ruido, aunque no existen señales dentro de los dispositivos, ¿no? Este ruido, de los más interesantes en los ruidos internos, está el térmico, que lo vamos a ver hasta el final, y ya. Perdón. El ruido de disparo. Este ruido se debe a la llegada aleatoria de portadores, agujeros y electrones al elemento de salida de un dispositivo electrónico, como por ejemplo un diodo, un transistor de efecto o un o un transistor bipolar, un BJT. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa cuando yo disparo un circuito de este tipo? Vamos a dibujar un pequeño BJT. Ahí le voy a poner una resistencia. Entonces, cuando yo conmuto este dispositivo, como el cambio no es automático, el cambio entre estado de prendido y apagado, pues lo que se tiende a ver es algo así, ¿no? En lo que se prende, luego algo así en lo que se apaga. ¿Sale? Entonces, esto de aquí es el ruido por disparo y se ven casi todos eh, en todos los dispositivos semiconductores, ¿de acuerdo? Y es por la recombinación de agujeros y electrones. ¿Sale? Recuerden, bueno, ustedes se recordarán los materiales P y los materiales N, ¿no? Entonces hay una recombinación en este punto de aquí de la barrera. Entonces a eso se debe ese ruido. El otro ruido es el tiempo de tránsito. Y también es importante. Y básicamente se debe a que cualquier modificación en la corriente de los portadores en los semiconductores cuando pasan de la entrada a la salida del dispositivo, como por ejemplo desde el emisor al colector de un transistor, produce una variación irregular y aleatoria de energía. ¿Sale? Y también esto nos genera ruido. Y realmente no...
estos ruidos ya se analizan o ya sabemos que existen, ¿no? Y los consideramos en los diseños que se hacen para electrónica. Otro ruido, el ruido más interesante pues, es el ruido térmico. Creo que es el que sigue, sí, ¿no? Que le estamos dedicando casi toda una sección al ruido térmico, ¿de acuerdo? Ahorita solamente nos estamos enfocando a lo que son el ruido no correlacionado, ¿de acuerdo? Recuerden, el ruido no correlacionado es el que existe, aunque no haya señal de interés. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo prendo un estéreo, pues la señal de interés sería la voz del cantante o la música. Y si aunque yo no tenga esa música, yo sigo teniendo aquí todas estas fuentes de ruido. ¿De acuerdo? Entonces existe este ruido aunque no haya señal de interés. ¿De acuerdo? Bueno, puedo empezar con el ruido térmico. Este ruido siempre existe, siempre está presente. Y el ruido térmico se asocia con el movimiento rápido y aleatorio de los electrones dentro de un conductor producido por la agitación térmica. Un señor Johnson de los Bell Laboratories, lo que ahora es AT&T, de los laboratorios Bell, los van a escuchar mucho en telecomunicaciones a los laboratorios Bell, porque fueron de los primeros que desarrollaron realmente todas las leyes o normas que hay para la parte de telecomunicaciones. Y ahora esta compañía, pues si no mal recuerdo, se convirtió en AT&T, ¿sale? Bueno, este señor Johnson, en algún punto, demostró que la potencia de ruido térmico es proporcional al producto del ancho de banda por la temperatura. En forma matemática lo descubrió así, ¿no? N, que sea la potencia de ruido en watts, es igual a K, una constante que es la constante de Boltzmann, por la temperatura en grados Kelvin o la temperatura absoluta, por el ancho de banda. Entonces, ¿qué se puede definir de esta leycita? Pues a mayor temperatura, mayor cantidad de ruido. A mayor ancho de banda, mayor cantidad de ruido. Tampoco es que nos asustemos, el ruido realmente lo vamos a medir en micras de watt, ¿no? En microwatts, en miliwatts a lo mucho. ¿De acuerdo? Entonces, también lo definieron como logaritmos. Entonces, o dB1000, o más bien dicho, milidecibel, perdón. ¿Sale? En dBm. Un decibel, pero en su milésima parte, ¿no? Y la fórmula sería esta, ¿no? 10 logaritmo de la cantidad de ruido entre 0.001, que sería un mili, ¿no? Por eso se llaman milidecibeles. Es que si estuvieran en decibeles el ruido sería muy pequeño de todas maneras, ¿no? Entonces es una forma aquí. Ahora, para que exista ruido, típicamente, pues también tengo que tener una carga conectada a la fuente de ruido. Por lo tanto, en esta figura de aquí se muestra el circuito equivalente de una fuente de ruido donde su resistencia interna, RI, que es esta. Recuerden que todas las fuentes de voltaje, aunque sea de ruido, ¿sale? Al final de cuentas el ruido se puede ver como una fuente de voltaje. Va a tener una resistencia interna. Está en serie con el voltaje RMS de ruido Vn. Acá está. ¿Vale? Entonces, por el teorema de máxima transferencia de potencia, sabemos que cuando la potencia máxima transferida a la carga se va a dar cuando la resistencia interna sea igual a la resistencia de carga. Entonces, vamos a analizarlo para el peor caso, que sería S. Entonces, nosotros diríamos que la potencia de ruido es igual a KTB, pero esto se puede hacer como Bn al cuadrado sobre 4 veces R, asumiendo que obviamente
RI y R son iguales. Si ustedes se fijan, se hace un divisor de voltaje y de ahí sale la parte del 4. Si ustedes se acuerdan, la potencia es igual a voltaje al cuadrado entre R. Entonces de aquí sale esta formulita. Y yo despejando de aquí puedo decir ahora cuánto vale el voltaje de ruido, RMS, ¿no? El voltaje RMS de ruido, que va a ser igual a lo que se ve aquí. Vuelvo a lo mismo, considerando que esta resistencia es igual a esta y que ese sería el peor caso. Nos queda la raíz cuadrada de 4R por K por T por B. ¿De acuerdo? Entonces, estas formulitas son interesantes que las vayan anotando para que ahorita puedan resolver el ejercicio que sigue, ¿no? Déjenme borro. Bueno, no. Entonces vamos a este ejemplo. Para un dispositivo electrónico que funciona a la temperatura de 7 grados Celsius, con ancho de banda de 10 kHz, calcular la potencia de ruido térmico en watts y en dBm, el voltaje de ruido por una resistencia interna de 100 y una resistencia de carga de 100. Para esto, se puede hacer aquí, ¿no? A mano, sacando la calculadora, pero voy a preferir en este momento usarlo con el MATCAD para que se vaya usando esa herramienta que a mí en lo particular se me hace muy útil. Entonces nomás voy a copiar el texto y voy a abrir lo que es el MATCAD. A mí en lo particular me gusta mucho esta herramienta, ¿no? Entonces vamos a esperar a que termine de cargarla. Este no me acuerdo si ya le di copiar, pero por si acaso. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a empezar a escribir aquí. Lo primero que me piden es calcular la potencia de ruido térmico en watts y dBm. Pues ya hemos dicho que los datos que tenemos es la temperatura temp, le voy a poner temp, que es igual a 17 grados Celsius. Déjenme ver si puedo usar las unidades de forma correcta, porque a veces tengo unos problemas tremendos con el grado Celsius sobre todo, ¿no? O bueno, la voy a poner ya de una vez en grados Kelvin, que serían 17 más 293, si no me falla la memoria, si es así, ¿verdad? Serían 300 grados Kelvin. Creo que no me acepta grados así. Bueno, ahí está la temperatura, serían 300 grados Kelvin. El ancho de banda, que le voy a poner B normal, sería igual a 10 kHz. ¿De acuerdo? Y pues yo con estos datos puedo sacar N. Me falta la constante de Boltzmann, que no me acuerdo si la tiene aquí. Entonces, creo que sí la tiene. Entonces le voy a poner BW al ancho de banda de bandwidth. Y déjenme, me acuerdo si tiene unidades o funciones. Creo que sí tiene de Boltzmann. La constante de Boltzmann creo que sí la tiene bien. ¿Si la tiene o no la tiene? No sé si la tenga. Entonces vamos a ponerle mejor entonces K. Bueno, le voy a poner Boltzmann, que básicamente vale, me tengo que darle a positiva porque se me olvidó. Básicamente vale 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre grado Kelvin. Ok. 1. Memoria 1.38 por 10 a la menos 23. Aquí se le pone por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. ¿De acuerdo? Y esta es la constante de Boltzmann. Por lo tanto, N va a ser igual a temp por ancho de banda por Boltzmann. Y eso es igual a
Escribí mal Volta, puse diferente, Boltzmann, ahí está. 0 watts, y van a decir, se ve 0 watts, es porque tiene muy pocos decimales, ¿no? Déjenme lo cambio, a que me permita ver más decimales. Déjenme me acuerdo nada más cómo se le hace. Le voy a poner ruido porque me está marcando que ya existe n como una constante de aquí. Déjenme me acuerdo cómo se le hacía para format. El formato del resultado, perdón. Lo vamos a poner en científico. Y vamos a ponerles unos 5 o 6 decimales para que se alcance a ver. No, más todavía. Entonces... no, pues déjenme le pongo más. Obviamente va a salir pequeño, ¿no? Pero ya se me hace muy raro que si salga 0. Como que no lo pudiera representar esto. Déjenme ver. Y yo alabando la herramienta, ¿verdad? Supone que está bien así. Ya dio algo, pero obviamente ya se me movió bien mal. Déjenme le quito los números de exponentes, de decimales, perdón, a unos 7, 8, a unos 3. Oh, no. Entonces creo que sí debe tener los exponentes muy grande, por ejemplo 10. No, tampoco. Más grande todavía. Bueno, este sería el resultado, ¿no? No sé por qué se está poniendo tan feo aquí. 4.14 por 10 a la menos 17 watts. Sería el resultado. Y si lo quiero en dBm, sería ruido dBm. Va a ser igual a tener 10 por el logaritmo de todo esto. Ya lo voy a poner directamente, ¿no? Sería ruido, sería la variable ruido sobre 0.001. Me dice que... ok. Sería watts aquí también para que me dé la misma unidad, ¿no? Menos 133.83 dB, ¿no? O decibeles. ¿Estamos de acuerdo? Este sería el resultado de esta operación. Ahora, ¿qué más nos... perdón, por algo copié el texto, ¿no? El voltaje RMS de ruido para una resistencia interna de 100 y una resistencia de carga de 100. Entonces me quedaría como la raíz cuadrada, si ustedes se acuerdan, voltaje de ruido es igual, o más dicho, le vamos a asignar el valor de la raíz cuadrada de, no me aprendí la fórmula, de 4R por KTB, ¿no? 4 por R por básicamente ruido, porque ya tenemos esa operación. Y aquí nos va a marcar un error porque me va a decir no tienes R definida, que sería 100, y la unidad que sería ohms. Aquí sí tengo que buscar las unidades porque no me acuerdo cómo se pone de resistencia. Vamos a ponerle el ohm.
Ahí está, ¿no? Le voy a poner RI, porque si no, como que R ya la tiene también definida. Y le pongo igual. Y este sería el resultado, que se me hace muy raro que lo dé así. Porque estamos hablando de que sería watts. Déjenme ver, si no me equivoqué nada. Raíz cuadrada de 4 por R por K por TV. Entonces estamos hablando de que aquí sería... Déjenme ver qué unidades da. Ohm por watt. No sé si está bien si debe salir voltaje. Entonces no sé por qué no lo da. Permítanme. ¿Por qué no da la unidad correcta? Ruido está en watt. Debería dar correcto, ¿no? Pero bueno, sería el ruido sería 9, el voltaje de ruido sería 9.59 por 10 a la menos 9. ¿Por qué no me lo da bien en volts? Déjenme ver si no me equivoqué en ninguna unidad, pero creo que no. Watt. Este ohm sería con los watts, ¿no? Los watts están definidos voltaje al cuadrado sobre R. Bueno, sobre ohm. Entonces este ohm con este ohm se va. Cuando saque la raíz cuadrada, la V, bueno, me debería de quedar volts. Entonces algo raro. Ah, es que le puse R, perdónenme. Punto 1, ¿no? Sería RI, perdón, RI de resistencia interna. Y ahí está, perdónenme. Como nomás puse R, como ya lo había hecho antes, me marcó, había puesto R, ¿no? Y R es una constante. Entonces, con razón no marcaba bien. Entonces, este sería el resultado, 1.287 por 10 a la menos 7 volts. Si se fijan, realmente los cálculos son sumamente sencillos para realizar, ¿no? Este sería el inciso A, estos dos de aquí, estos dos valores. Y este sería el inciso B. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se resuelve este tipo de ejercicios. Vamos a hacer más, pero bueno, por el momento sería todo este video. Aquí lo que debe quedar claro son algunas definiciones de ruido y, por supuesto, cómo se llevan a cabo estas operaciones. Nos vemos la siguiente ocasión.